El Ribono Shalom pueda bendecirles en esta hora con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Damen Abraham. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y por supuesto con el permiso de cada uno de ustedes. Pero ayer teníamos algunos días que no estábamos acá en estas transmisiones importantes que hemos venido haciendo. Habíamos tomado algunos días de visitar algunas comunidades, y por causas de estar viajando no pudimos tener la oportunidad de estar conectados con ustedes durante todo este tiempo. Incluso a lo mejor esta semana va a ser un poquito también algo no constante, porque tenemos la festividad de Pesaj, que como todos ustedes saben inicia este próximo miércoles a la caída del sol. Sin embargo, no queríamos perder la oportunidad de conectarnos con ustedes, de pasar este tiempo maravilloso, de hablar un poquito de Torah y responder algunas preguntas que ustedes puedan hacer con la ayuda del Eterno, y disfrutar, ir retomando este espacio poco a poco para que volvamos a tener cada día nuestras transmisiones habituales. Así que bueno, acá estamos dispuestos a estar respondiendo, a ir haciendo una agenda como siempre lo hacemos para poder responder las inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Así que bienvenidos a nuestro espacio, a esta transmisión. Esperamos que pueda ser un tiempo de gran bendición. También quiero decirles algo importante. Perdí uno de mis teléfonos, el teléfono que tenía más grupos de WhatsApp. Y bueno, lamentablemente este link no está llegando a muchos de ustedes que nos siguen. La razón es por eso he perdido mi teléfono. Y bueno, lo que me duele es la cantidad de contactos importantes que teníamos allí. Y bueno, Baruch Hashem, espero que si tú formabas parte de alguno de estos grupos, ¿verdad?, de estudios, puedas contactarnos, puedas escribirnos de alguna manera, bien sea por mensaje privado, bien sea por email, o bien sea por otra de las vías que consideres apropiadas, y con mucho gusto estaremos reconectándonos, porque la verdad que hace falta ese compartir con cada uno de ustedes. Como dije, la mayoría de los grupos, ¿verdad?, los hemos perdido, y esto es de gran tristeza para nosotros, pero Baruch Hashem, confiando en que pronto podremos restablecer ese contacto con cada uno de ustedes con la ayuda del cielo. Así que, bueno, acá estamos para compartir, para hablar un poquito de las preguntas que podamos tener en esta hora y disfrutar un poquito de este espacio maravilloso. Hashem les bendiga, les guarde, pueden ir saludando. También vamos a ir dándole la oportunidad de que ustedes puedan ir subiendo, ¿verdad? Y puedan saludar, dar sus preguntas, sus comentarios, y de esa manera ir formando la agenda como es de costumbre. Saludos a la familia Montiel, un fuerte abrazo, que Hashem te bendiga y te guarde de una manera muy especial. Eterno esté con ustedes y cumple los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Baruch Hashem. Un fuerte abrazo por allá, por el Zulia, Venezuela. Hashem les bendiga, les guarde en todo momento. Baruch Hashem. Vamos a buscar acá, a ver quienes podemos conectar acá, todos los que quieran subir. Este espacio es bienvenido para que puedan conectarse con nosotros a esta hora, ¿verdad? Si quieres participar y conectarte con nosotros, bienvenido a este espacio, y con mucho gusto estaremos allí respondiendo las preguntas. Saludos, Vane, muchas bendiciones, que el Eterno te bendiga, te guarde,
a todos los que se están conectando, si quieren subir con nosotros, con mucho gusto estaremos acá recibiéndolo. Vamos a comenzar saludando a nuestra hermana Miriam, María Elena, muchas bendiciones, Ribono Shalom pueda bendecirte. Adelante, amada, aprovecha este espacio para saludar. Y si tienes alguna pregunta, con mucho gusto estaremos realizándola. A ver, saludos, bendiciones, nuestra hermana María Elena, muchas bendiciones. Miriam, un fuerte abrazo. El Señor te bendiga, tienes este espacio, si quieres compartir con nosotros y saludar. Si no, bueno, también, a ver, ahí como que está a punto de Hola, hablar. amado, ¿me escuchan? Ahora sí la escuchamos, Baruch Hashem. Ahora sí te escuchamos. Vale, muchas bendiciones. Si deseas subir, con mucho gusto. Sería una hermosa oportunidad. Muchas bendiciones. A ver. Bendiciones del cielo. Se nos desconectó nuestra amada Baruch Hashem. Bueno, tenemos aquí a Mariela Tigrera, desde Cabimas, Venezuela. El Señor te bendiga y te guarde. Bueno, nuestra hermana Mariela dice que tiene problemas con el internet, que no puede. Pero bueno, está ahí atenta, que el Señor te bendiga. Pero bueno, tenemos acá a nuestra hermana Mariela Tigrera, desde Venezuela, desde Cabimas, Estado Zulia. Muchas bendiciones. Ribono Shalom pueda bendecirte en todo momento. Adelante. Shalom, amadito, bendiciones para todos. Shalom, bendiciones. Desde Cabima les envío un cálido saludo, lleno de mucho cariño para todos. Muchas gracias. Así lo recibimos. Mira, amado, se me ha hecho difícil conectarme en las noches con ustedes porque, tú sabes, por el tema del racionamiento, entonces a mí me toca las 4 horas de 6 a 10 de la noche hasta las 10:30 sin luz. Me imagino. Aún estamos en este proceso acá. Esperamos que pronto todas estas cosas se solucionen y que pronto podamos ver a Venezuela florecer con la ayuda del cielo. En el nombre del Padre Eterno, así estamos todos unidos, amados. Bueno, les deseo que todos tengamos un Pesach kosher y un Hamatzah, la fiesta de los panes sin levadura, también lleno de santidad y de pureza. Que nuestros corazones estén circuncidados y abiertos a esa luz que bajará en esos días de liberación y redención para todos, amado. Era mi deseo y es, bueno, pues lo que quería. Para todos, amado. Era mi deseo y bueno, pues Baruch Hashem. Qué bueno, nos alegra de gran manera escuchar. ¿Cómo van esos preparativos para la festividad? Bueno, amado, ya estoy limpiando la casa, deshaciéndome de todos los amets para que el miércoles esté todo listo, lavando sábanas, lavando cajones y sacando todo. Y por supuesto, haciendo los ejercicios para ser libre desde mi corazón, sacando esas cualidades que a veces nos afectan, pues nos tocan y nos llenan nos alejan un poco pues de la santidad. Buscando dentro de mi corazón todo aquello que no le agradó al Eterno y que bueno, que pueda ser libre en este Pesaj de todo eso, amado. Así deseo para todos. Igualmente, Hashem les bendiga, les guarde, qué gusto poder escucharles. Cualquier cosita que tengas, preguntas o algún comentario, o si crees que hay algún tema que te gustaría que desarrolláramos,
Con mucho gusto Sí, estamos dispuestos. sí, amado, mira, tengo algunas dudas en cuanto, tú sabes que hay 15 pasos que se realizan en el ceder. Entonces, como me gustaría que habláramos de esos 15 pasos y de cómo es esa preparación que tenemos que hacer para realizarlo y que salga todo conforme a la voluntad del Eterno ese día, pues. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Con mucho gusto vamos a tomar esos 15 pasos y el día de mañana vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Para poder así darle la instrucción a cada una de las personas que están conectándose con nosotros, que para muchos será nuevo también. Vamos a estar hablando de los pasos del Seder de Pesa, de Surah Hashem, y que sea un tiempo de mucha bendición. Ese va a ser el primer tema entonces que estaremos desarrollando de Surah Hashem el día de mañana. Ay, muchas gracias, amado. Te bendigo y bueno, desde aquí de Venezuela, siempre en nuestros corazones agradecemos todo lo que haces por nosotros, todas tus enseñanzas que nos han edificado y han transformado nuestras vidas. Un abrazo para todos, para nuestra amada Ayelet. Besos para Shelumi. Muchas Bye, gracias, amado. muchas gracias, muchas bendiciones. Hashem esté con ustedes y que puedan pasar un Pesach Kasher Besamea lleno de mucha alegría. Baruch Hashem, un abrazo enorme. Por ahí nos escriben, hoy he venido para aprender, hoy he venido para crecer, hoy he venido para expandir mi conciencia. Gracias, Jaim Dodi, Hashem te bendiga y te guarde, qué gusto que estés con nosotros. El Ribono Shalom te bendiga en todo momento. No sé si mi hermana María Elena, que está aquí con nosotros, ya pudo mejorar un poco su conexión. Miriam, adelante, muchas Sí, bendiciones. ¿me escuchan? Te Por aquí escuchamos ando, bien. por Barcelona. Desde Beneija Derek, muy agradecida, Rap, y a todos mis hermanos que nos acompañan el día de hoy, porque de verdad, pues, las enseñanzas que nos has dado los días de la semana y lo que oímos después en lo que das de las enseñanzas del Shabbat, todo eso pues ha hecho maravillas de verdad en las vidas de nosotros. Por eso te agradecemos mucho, nuestro rap, por ese esfuerzo tan grande que yo sé que haces para dar lo mejor. Y Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por eso, no solamente usted, mi hermano, sino su esposa, su niña, todos encajados en esa gran tarea y en ese gran servicio que es servir al Eterno. Sí me gustaría, mi rap, que en esta clase nos dieras sobre todo cómo sacar ese hametz personal. Aparte de los 15 pasos que nos pide Mariela, pues sería conveniente esto del hametz, pero ya el personal. Lo demás que a lo mejor ya lo sabemos, hacemos los ejercicios, hacemos las limpiezas, pero sobre todo esa parte personal que a veces es complicada. Sí, es un tema importantísimo de peso, es un tema sumamente vital, creo que lo más importante, y Sí, señor. vamos a estar desarrollando ese tema con ayuda del cielo, así como lo Baruch es en lo Hashem. físico, así también lo es en lo espiritual. ¿Ok? Amén. Y vamos a establecerlo allí, siguiendo un orden maravilloso, y con gusto vamos a estar desarrollando ese tema para también la preparación espiritual de cada uno de ustedes, para que podamos ser libres de cualquier tipo de jamés espiritual y podamos Amén. renovarnos. Amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Muchas gracias por esas Agradecido. preguntas, por esos comentarios. Y saludos allá y saludos a todo Beneija Derech. Seguimos con todo el amor del mundo. Un abrazo, que pasen un Pesach Kasher Besamea. Un abrazo enorme. Baruch Hashem. Bueno, tenemos por acá también a Amado Jaim Dodi. Muchas bendiciones. Ribono Shalom te bendiga y te guarde. El Eterno esté contigo en todo momento. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Qué gusto escucharte. Bueno, extrañándolo. Estuvimos visitando un poquito, viajando un poco, y cuando uno viaja,
las condiciones no son tan sencillas para poder conectarse y bueno, eso causó que No, nos esas alejáramos un poco. son bendiciones y voluntades del Eterno. Así es, Baruch Hashem. Bueno, te A voy eso no podemos explicando. hacer nada. Usted salió de un día para otro y tuvo que tomarse una semana porque esas fueron las bendiciones que cada quien necesitaba. Sí, sí, Baruch Hashem. Bueno, por ahí estuvimos en primer lugar. Nos invitaron para un encuentro de jóvenes en South Carolina. Y bueno, estuvimos allí pasando un Shabbat Ahí, extraordinario. ahí la saluda mamá Kiki, le está voceando. Un abrazo, mi Kike, que Hashem te bendiga. Muchacho que conozco desde que tenía 15 años, caramba. Pero no estamos viejos todavía, ¿no? Estamos Oye, renovados, bendiciones. fortalecidos. Bendiciones a ti y a tu familia. Igualmente, Kiki, esperamos verte pronto. Amén, que así sea. Que el Eterno lo permita. Un abrazo enorme y muchas bendiciones. Se te quiere mucho. Igualmente. Saludos, Hashem. Entonces, bueno, comentaba allí que estuvimos en un encuentro de jóvenes, pasamos un Shabbat maravilloso, lleno de puros jóvenes de diferentes comunidades, luego el primer día de la semana también, y bueno, estuvimos allí en South Carolina compartiendo. Cuando nos veníamos, hubo aviso de tormenta fuerte y bueno, decidimos quedarnos un día más. Los hermanos nos pidieron que nos quedáramos y que pudiéramos compartirles allí la enseñanza en la tarde, el día lunes. Lo hicimos desde allá, desde South Carolina. Un tiempo muy bonito, maravilloso. Y bueno, ya como teníamos que ir a Georgia, estuvimos pensando si irnos a North Carolina y después para Shabbat bajar a Georgia y decidimos finalmente ir directo hacia Georgia porque es más cerca desde Sur Carolina viajar a Georgia. Y bueno, Esas son las bendiciones del Eterno. ahí tuvimos la oportunidad de viajar, visitar a mis padres, quedarnos unos días en su casa, visitar a otros hermanos y después estar en Shabbat con la comunidad de Gainesville allá en Georgia. Y fue un tiempo de maravilla, de bendición. Yo lo disfruté el Shabbat también, lo vi por YouTube. Baruch Hashem, que siempre están pendientes allí, conectados con nosotros. Y que quedamos pendientes, quedaron varias cositas pendientes de la clase pasada. Sí, sí. No, y para ¿verdad? Que ya las pendientes que a ver si la retomamos y para que hablemos del Shabbat, que el Shabbat no es sábado y muchos confunden el Shabbat o la palabra Shabbat con sábado. Para que tengamos pendiente que el Shabbat no es sábado. El Shabbat es un día de reflexión hacia el Eterno. Baruch Hashem. Con mucho gusto, es un tema importantísimo. Vamos a estar desarrollándolo también para explicar el tema de Shabbat y Baruch Hashem. Mira, por acá nos saludan desde Venezuela, Vane, muchas bendiciones, de bueno te bendiga, qué gusto que nos hayas conseguido. O sea, aquí mucho de Venezuela, que nos está hablando ahorita Jaime Díaz de República Dominicana, de la isla de la alegría, como yo la llamo, pero tenemos acá varios hermanos de Venezuela, tenemos acá gente de Barcelona, Anzoátegui, tenemos gente de Cabimas, Estado Zulia, tenemos gente aquí de Barquisimeto, Venezuela, y bueno, es un gusto y una bendición. Y si quieres contactarte y conectarte con toda esta gente maravillosa, con mucho gusto podemos hacer un enlace y nos puedes escribir allí al mensaje privado y con mucho gusto te contactamos allí con el resto de las personas. Okay, así que bienvenida a este espacio. Esperamos que sea de bendición. Ahí, bueno, este tema de Shabbat es importantísimo, ¿verdad? Para aclarar a muchos. Y vamos a tocarlo, ¿viste? Con la ayuda del cielo.
Hey, y muchas bendiciones para usted y para su familia. Igualmente, que tengan un Pesach Kasher Besamea, que puedan disfrutar grandemente allá en la comunidad. Mándale un abrazo a todos allá, les queremos muchísimo. Esperamos pronto visitarles una vez más por allá. Cada vez que uno va a la República Dominicana, uno siente una alegría inmensa, se contagia. Así Amén, que amén, amén. Baruch bueno, Hashem. un abrazote enorme y que Y pasen recordarle excelente. que se nos están quedando los tap tap, que tenemos muy ching. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Sí, denle el tactán allí. Mira, apenas no hemos llegado a un K. Y siempre estamos llegando a los 60K, a los 70K, y hoy no hemos llegado ni siquiera a un K. Así que apóyennos allí con los tap-tap. Algunos no saben qué cosas son los tap-tap. Los golpecitos hacia la pantalla para que se hagan esos corazoncitos, y eso ayuda mucho para el tema de el algoritmo de TikTok. Puede hacer esto llegar a muchas personas. Gracias, Baruch Jair. Hashem, Un bendiciones abrazo. para todos. Gracias, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Rubén Shololán te bendiga. Baruch Hashem. Bueno, por acá tenemos a un guerrero. Tenemos a Guerrero por acá. Baruch Hashem. Bienvenido, guerrero. El Eterno te bendiga. Tienes Sí, acá hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias al Creador. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la oportunidad. Para nosotros es un gusto. Sí, gracias. Pues simplemente ah, escuché que es usted como un rabino o algo así. Es, eh, Dijo que era rabino o algo así. Es que se me hizo interesante para estar un ratito y escuchar, ¿no? Y realmente pues aclarar dudas que tal vez uno tiene en cuanto a lo que profesa o lo que pudiera profesar un rabino. Claro, claro que sí, con mucho gusto vamos a estar aquí para poder aclararte. Sí, nosotros formamos parte del judaísmo, especialmente de una rama del judaísmo que se conoce como judaísmo nezarita. Es la única rama del judaísmo que cree que Jesús, como es conocido en el mundo occidental, o Yeshua, como nosotros le llamamos, es el Mesías de Israel. En este sentido, bueno, he estado estudiando desde muy joven y Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, con la ayuda del Eterno, hace 2 años ya, hace poco más de 2 años, recibí la ordenación rabínica, y en este sentido estamos desde hace 2 o 3 años ya funcionando como Rab, y estamos acá en una comunidad en North Carolina, en la ciudad de Raleigh, en North Carolina. Ok, ok. Sí, es que con todo el tema de Israel, Palestina y todas estas cuestiones, obviamente despiertan el interés, y más que nada aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo también formo o estoy radicando aquí en Estados Unidos y es un tema en boga, ¿no? Que se está dando ahorita y tener un poco más información y contexto de las creencias de Israel, porque es muy interesante. ¿Qué opinión tienen los judaizantes acerca de la guerra? Ok. Bueno, el tema de la guerra, bueno, ahorita se están viviendo varias guerras, ¿no? Se están viviendo varias guerras al mismo tiempo, y digamos en tres conflictos ahorita se encuentra inmiscuido Israel, el Estado de Israel. Uno de ellos, quizás el conflicto más latente, el que más constante se ha dado, es el conflicto con Hamas, ¿ok? Con el conflicto con Hamas. Y con el pueblo palestino, ¿ok? Y bueno, vamos a explicar un poquito para que podamos tener un conocimiento de cuáles son las causas de este conflicto que se está viviendo ahora. Bueno, como quizás muchos conocen y quizás otros no conocen, el pueblo judío es un pueblo oriundo precisamente del Medio Oriente, ¿ok? El Eterno llamó a Abraham desde lo que hoy en día es Irak, y le dijo al patriarca hebreo Abraham que fuera una tierra que Dios le mostraría.
Abraham obedeció a Dios, como narra la Torá, la Biblia, y se estableció en la tierra de Israel. Y allí comenzó a formar una nación con sus descendientes, Isaac, Jacob y sus descendientes fueron formando un gran pueblo. Y nuestro pueblo ha estado ligándose desde los días de los patriarcas con la tierra de Israel. ¿Okay? Con esa tierra lo llamamos la tierra de Israel. Pero bueno, han venido conflictos importantes desde la antigüedad. Conflictos como por ejemplo con Babilonia, que nos llevó un tiempo cautivos a Babilonia, donde estuvimos 70 años cautivos a Babilonia. Retornamos otra vez a la tierra de Israel. Y bueno, el conflicto más importante que marcó la historia de nuestro pueblo fue el conflicto con el Imperio Romano. ¿Okay? Roma quiso establecer su yugo en la tierra de Israel y muchos judíos no quisieron estar bajo el dominio del Imperio Romano y eso causó varias revueltas judías contra Roma. ¿Okay? Puedo recomendarles, por ejemplo, uno de los libros importantes que es La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, donde se habla de todos estos conflictos importantísimos, ¿verdad? Entonces, bueno, Roma como imperio, ya cansado de todas estas revueltas, de todos estos conflictos, decidió establecer una medida final. ¿Okay? Mandó grandes legiones, destruyó la ciudad de Jerusalén, el sagrado templo de Jerusalén, y mandó el exilio a la mayoría de los judíos. ¿Okay? Mandó el exilio a la mayoría de los judíos. Y fue Roma el que colocó el nombre de Palestina a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el nombre de Palestina venía de los antiguos filisteos, ¿okay? Que era un pueblo que fue enemigo de Israel durante mucho tiempo y que de alguna manera el conflicto con los filisteos se aumentó en los días del rey David. ¿Okay? Y como Roma supo que uno de los pueblos con el que más tuvo conflicto Israel en la antigüedad había sido los filisteos, colocó, como para burlarse del pueblo judío, le colocó el nombre de uno de sus antiguos enemigos que ya habían desaparecido. Los filisteos, según el registro histórico, y esto lo pueden ustedes averiguar, indagar y averiguar, el registro histórico que se tiene a los filisteos es precisamente hasta el exilio babilónico. Es decir, cuando se levantó Nabucodonosor, rey de Babilonia, no solamente llevó cautivo a los judíos a Babilonia, sino que desapareció, causó la extinción del pueblo filisteo. Desde el exilio babilónico no se menciona más a los filisteos. Los filisteos desaparecen como pueblo. Pero Roma, muchos años después, Roma retoma ese nombre para colocárselo a la tierra de Israel como una forma de burla. ¿Okay? Y bueno, el pueblo judío a partir de ese momento ha estado exiliado durante 2000 años. Eso no quiere decir que no haya remanente en la tierra de Israel. Siempre, durante todos estos 2000 años, siempre hubo judíos en la tierra de Israel y eso está documentado. Pero la gran mayoría del pueblo judío ha estado exiliado en diferentes países, en diferentes partes. Yo creo que no hay ningún país en el mundo donde no haya, aunque sea un judío. ¿Okay? Fuimos dispersos entre todas las naciones. Y bueno, todo esto ocurrió. 2000 años de la historia judía en las diásporas, en diferentes lugares, hasta que en nuestra historia contemporánea, en el año 1948, después del terrible genocidio nazi, las naciones sintieron como una deuda con Israel por haber permitido que los nazis exterminaran a más de 6 millones de judíos en campos de concentración. Entonces permitieron que el pueblo judío regresara a su tierra. En ese momento la tierra de Israel estaba bajo el control del Imperio Británico, quien cedió, los ingleses cedieron la tierra para que se formara un estado judío dentro de esa tierra que había sido llamada Palestina por los romanos hace muchísimos años. ¿Okay?
Entonces, esto causó que el pueblo judío comenzara a retornar a su tierra, que se formara un estado reconocido por la ONU. Pero obviamente habían pueblos allí, pueblos árabes, que no tenían nada que ver con los antiguos filisteos, pero habían pueblos árabes, especialmente grupos jordanos de Jordania, que habían estado allí dentro de la tierra y habitado dentro de la tierra. A ese grupo jordano que tomaron el nombre de Palestina o de palestinos, la ONU les dijo que podían formar también ellos un estado, para que pudieran surgir dos estados, un estado judío y un estado árabe, con el nombre de Palestina. Ellos lo rechazaron, eso está documentado en la historia. Ellos rechazaron esa idea, no quisieron permitir que se estableciera un estado judío en la tierra. Y ahí comenzaron los conflictos, ¿verdad?, con los palestinos, y esos conflictos fueron formando varios grupos radicales islámicos, entre ellos el grupo Hamas, ¿okay?, que ha estado haciendo atentados contra Israel constantemente. ¿Okay? Uno de los últimos atentados fue el del 7 de octubre, hace ya 3 años atrás, o 2 o 3 años atrás, cuando a palestinos entraron, mataron a muchos israelitas que estaban en una fiesta y secuestraron a un montón de gente, y ahí comenzó el conflicto por la liberación de los rehenes y todas estas cosas. Y bueno, eso nos lleva a la actualidad del último conflicto, que no ha terminado, porque a pesar de que se han hecho negociaciones y Estados Unidos ha estado tratando de mediar allí, no se ha respetado el cese al fuego, no se ha respetado muchas cosas, y por lo tanto el conflicto ha continuado. ¿Okay? Otro de los conflictos que tenemos es con otro grupo radical, pero del Líbano, que se conoce como Hezbollah. Son grupos terroristas radicales, musulmanes, islámicos, que quieren entre sus mentes borrar del mapa Israel, y se formó un grupo tipo guerrilla en el Líbano, conocido como Hezbollah, y que constantemente también ataca a Israel. Pero bueno, el último conflicto que se ha venido dando es el conflicto con Irán, una nación enorme, de la antigua Persia, bajo un régimen ayatolá, un régimen islámico muy radical, y que ha venido siendo una amenaza no solamente para el Medio Oriente, sino para el mundo entero, porque ha venido desarrollando bombas atómicas, ¿no?, armas nucleares. Y obviamente las naciones ven eso como una amenaza. ¿Por qué? Porque son radicales islámicos, ¿ok? Y es ahí donde está el problema. Y bueno, eso es lo que llevó a este último conflicto, donde Estados Unidos e Israel, con el propósito de detener el enriquecimiento de uranio en Irán y no permitir que Irán pudiera tener armas nucleares, ¿verdad? Entonces se dieron estas escaladas, estos conflictos, ¿verdad?, que se han venido dando. Y también, pues, según lo que hemos visto en las noticias, hay muchos iraníes protestando contra el régimen de Irán, y que están esperando una liberación, ¿okay? Están esperando una libertad de ese régimen que tiene más de 60 años, ¿verdad?, controlando allí el poder en Irán. Y bueno, Y es que creo que esa era por ahí va mi pregunta, porque también había mirado algunos videos de un grupo judío llamado los Naturai Karta, que inclusive pues están en contra de lo que está proponiendo a lo que ellos consideran el grupo de Estados Unidos con el Estado de Israel, y que no apoyan el Estado de Israel. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? Ya que pues yo entiendo que los judaizantes están a 100% a favor de Israel. Si ustedes también consideran
que el movimiento iniciado en 1948 con el Estado de Israel lo consideran legítimo o estarían también a favor de aquellos judíos que no están a favor del movimiento que es conocido como el sionismo, ¿no? Correcto. Sí, hay un grupo bastante grande que especialmente surgió en una rama del judaísmo llamado el hasidismo, ¿ok? Los grupos hasídicos. ¿Ok? Estos grupos no apoyaron la creación del Estado de Israel, con todo el hecho de que son judíos, por una razón fundamental. Para ellos, Israel solamente puede ser gobernada por el Mesías. ¿Ok? No es el hecho de que no crean que esa sea la tierra de Israel. Ellos creen, ellos saben que esa es la tierra prometida. Solamente que en la posición de ellos, solamente el Mesías puede establecer el Estado de Israel. Y hasta que el Mesías no venga y sea establecido como rey de Israel, ellos no van a aceptar lo que pudiéramos llamar ningún Estado secular. Ellos quieren un Estado que sea completamente religioso y un Estado que sea gobernado por la persona que ellos consideren el Mesías. ¿Ok? Sí, y eso, créame que me hace sentido y gracias por responder a las preguntas. Y es bueno, ¿no? Escuchar siempre de gente preparada que sabe. Pues por suerte caí aquí porque es un tema muy interesante que pues estoy siguiendo en los últimos días y eso realmente a veces inquieta, ¿no? El entender cómo es que los que apoyan al Estado de Israel, entendiendo, porque obviamente yo soy un lector bíblico también y que pues obviamente me interesa saber la postura de alguna manera fiel de las escrituras si es que queremos llevar en nuestras vidas la Torah desde el entendimiento de lo que Dios realmente quiere con su pueblo y con la gente del mundo, porque entiendo yo que en el Estado de Israel, mirando de que el 40, no estoy seguro si el 40-41% de ellos son ateos. O sea, en sí ellos tenemos entendido que el Estado de Israel no es aquel Israel en el cual nosotros podemos encontrar en las Escrituras que era un gobierno teocrático y se manejaba por las 12 tribus en la ordenanza de la Torá. Ahorita podemos encontrar que inclusive Tel Aviv son uno de los lugares, pues obviamente con más pecado, ¿no? Y es que, y entonces uno se queda en esa dicotomía, ¿no? De que, pues bueno, o es o no es el pueblo de Dios, porque entiendo yo que todo aquel que se llama pueblo de Dios, pues tiene que estar sujeto a la Torá. Y esta gente, pues obviamente no lo es, aunque ellos están en el Estado de Israel, pero no son el pueblo de Israel, puesto que encontramos también que sus orígenes, y se me hace algo muy interesante, no sé si usted me puede dar un poquito de información acerca de que está prohibido hacerse los exámenes del ADN, porque entendemos de que mucha gente de los que están ahí tienen más parentesco con gente europea que con la misma gente del Medio Oriente. Entonces, ahí me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque si estas personas que dicen ser pueblo de Dios ni siquiera creen en la Torah, ni siquiera creen en Dios y son ateos, pues obviamente están en un lugar donde inclusive posiblemente hay gente que sí quisiera seguir a Dios, seguir a la Torah, y pues están siendo afectados los que realmente quieren seguir la Torah por estas personas que ni siquiera creen en Dios, ¿no? Correcto, sí. Aquí hay varios aspectos que son sumamente importantes. Y cuando nace en 1948 el Estado de Israel, nace como un Estado en la concepción actual de un Estado, de un Estado de gobierno. Al formarse este Estado, obviamente este Estado tiene que velar por los intereses de todos sus ciudadanos. De hecho, el Estado de Israel tiene como ciudadanos israelíes no solamente personas que pudieran ser judías ateas, sino que dentro del Estado de Israel hay israelíes árabes, ¿ok? Para que podamos tener una idea, hay israelíes de varias nacionalidades. ¿Por qué? Porque están acobijados dentro del Estado de Israel. Es como por decir, en Estados Unidos, que vivimos acá, no todos los estadounidenses son realmente anglosajones, ¿ok?
hay muchísimos estadounidenses que son hispanos ahora, incluyendo a Marco Rubio, prácticamente segundo al mando del gobierno de Trump. Él no es anglosajón, es hispano, ¿ok? Pero es americano, es estadounidense. ¿Por qué? Porque nació en este país y forma parte de esta gran nación. Entonces, lo mismo ocurre con Israel como un Estado. Israel como Estado tiene que velar por los intereses de todos sus ciudadanos, sean judíos, no sean judíos, sean israelíes, no sean, sean judíos, no sean judíos. Como digo, hay israelíes que son árabes, hay israelíes que son de origen de otras naciones, etcétera, etcétera. Entonces, Israel permite todo eso, ¿okay? Que, como Estado. ¿Por qué? Porque está formado como un Estado en la concepción actual, ¿okay? Eso es uno de los puntos importantes. Lo otro es que, bueno, en el pueblo judío hay algo que no podemos olvidar. Número uno, la diáspora causó que muchos judíos se hayan mezclado. Imagínate, son 2000 años que el pueblo judío estuvo de un lado a otro, de una nación a otra, y era imposible que no se mezclara, ¿okay? Los judíos se fueron mezclando. Los judíos que vivieron en Rusia se mezclaron con los rusos. Los judíos que vivieron en España se mezclaron con los españoles. Los judíos que vivieron en Medio Oriente se mezclaron incluso. Hay una facción del judaísmo que se conoce como los judíos etíopes, que son etíopes, son de color negro, son africanos, ¿ok? Y son judíos, ¿ok? Son judíos. ¿Por qué? Porque la diáspora causó que muchos judíos se mezclaran, ¿ok? Se mezclaran. Y eso forma parte del plan de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, allí hay un plan que tiene que ver con eso, de que Israel se iba a mezclar con las naciones. No caería también en contradicción si es que también se puede encontrar en las escrituras que para ellos estaba prohibido el mezclarse. Sí, estaba prohibido, especialmente en los días de Daniel. Voy a explicar algo aquí. No es que estaba prohibido como tal, ¿ok? Porque si nosotros nos ponemos a ver, Moisés se casó con una mujer no israelita. Y si podemos revisar, Boaz, que es el ancestro del Mesías, ¿okay? De donde viene Isaí y viene el propio rey David, se casó con una moabita, con Ruth, ¿okay? Y vemos allí en las escrituras que muchos en la antigüedad se mezclaron, ¿verdad? Incluyendo los patriarcas, buscaron esposas de otros pueblos, ¿ok? Entonces, el problema fue especialmente en los días de Esdras, ¿verdad? En los días de Esdras, de Nehemías, que ellos vieron que estaba causando un problema enorme la mezcla y establecieron una ley, ¿ok? Establecieron una ley que hasta el día de hoy se ha tratado de mantener. Pero obviamente, por más que haya ciertas leyes y ciertos reglamentos, ha sido difícil, ¿verdad?, evitar que el pueblo judío se mezclara. Han habido conversiones, han habido enamoramientos, que pudiéramos decirlo, y en este sentido han habido judíos que incluso han abandonado su fe, su religión, y se han asimilado a otras culturas. No quiere decir que no sean descendientes de Israel, son descendientes de Israel, pero es producto de la diáspora que ha venido causando todo esto, ¿no? Que haya mezclas, que se hayan mezclado con otros pueblos, y en el plan de Dios, como dije anteriormente, estaba allí esto, ¿ok? Estaba allí. Hay un librito que yo escribí hace un tiempo que se llama De ambos pueblos hizo uno, que está disponible en Amazon, y que habla un poquito acerca de este aspecto importante que estamos tratando. ¿Por qué? Porque cuando
cuando se va a pasar la transmisión de una promesa que venía desde Abraham, Jacob recibe esa promesa y cuando él la va a transmitir, parte de esa promesa se la dio a Efraín. Y le dijo a Efraín, que era descendiente de él, de tu descendencia saldrá multitud de naciones. ¿Ok? Es decir, Efraín, un descendiente de Jacob, parte de las 12 tribus de Israel, de él iban a salir multitud de naciones, multitud de pueblos, porque había un plan profético. Un plan profético que incluiría a todas las familias de la tierra. Entonces, esto es lo importante. Yo les recomiendo que si pueden adquirir el libro de Ambos Pueblos Hizo Uno que tenemos en Amazon, allí lo explicamos. Entonces, bueno, eso se dio, ¿verdad? Y hay muchos judíos que como dije, hay mezclas de diferentes nacionalidades en los diferentes lugares que estuvo el pueblo judío. Han habido conversiones, por ejemplo, se habla de una conversión que hizo un pueblo, los hazaros, y se convirtieron prácticamente todos ellos en judaísmo. Y ahora forman parte del pueblo judío, ¿ok? Han habido conversiones, han habido... El judaísmo acepta el Nuevo Testamento como tal, o cuál es la apreciación de un judaizante en cuanto a la visión del Nuevo Testamento, puesto que aquí en Occidente obviamente estamos cruzados por la idea del cristianismo, y en este caso me estoy incluyendo, y es que se me hace interesante, pues, ¿por qué? Porque dentro de la cosmovisión cristiana de Occidente, planteado desde el cristianismo, pues obviamente se acepta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como cumplimiento del Antiguo, ¿no? ¿Cuál sería la visión del judaizante? Ok, esta pregunta es sumamente importante, ¿verdad? Que tú nos estás haciendo. El Nuevo Ay, y Testamento... le agradezco el tiempo, la verdad que sí. No, Michelle, es un gusto para nosotros. Siempre que hay respeto, siempre que hay... Y la verdad que te felicito y siempre sé que quizás tú tendrás algún tipo de postura, ¿verdad? Pero no la has querido imponer, sino que has querido escuchar y aprender y te agradezco también enormemente esa disposición que tienes y gracias por todas estas preguntas porque también nos permiten a toda la audiencia responder algunas cosas importantes. Mira, el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, yo tengo que decirlo de esta manera, seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero es una realidad histórica y lo hemos dicho muchas veces en este canal. Los escritos de los libros conocidos como el Nuevo Testamento son escritos judíos, ¿ok? Jesús fue judío, sus emisarios, todos fueron judíos, ¿ok? Y por lo tanto, si hay un escrito que habla acerca de la vida de un judío y de las enseñanzas de un judío, esos escritos tenemos que considerarlos como judíos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los escritos del Nuevo Testamento son escritos judíos. Tienen una mentalidad judía, una perspectiva judía de la vida, que no se han comprendido adecuadamente. ¿Por qué? Porque en un punto importante de la historia, el cristianismo se desconectó del judaísmo y comenzó a interpretar los escritos del Nuevo Testamento más como escritos griegos, más como escritos ligados a los filósofos, más como escritos ligados al mundo griego, y ignoraron el mundo judío en el cual se dieron estos escritos. Pero estos escritos son judíos, ¿okay? Muchos judíos no lo reconocen, ¿okay? Muchos judíos no reconocen esto, pero eso está cambiando. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿okay? Una de las universidades más prestigiosas de Israel y de Jerusalén, ya se están dando cátedras, se están enseñando en la universidad que los escritos del Nuevo Testamento tienen que ser considerados como escritos judíos en una de las universidades más importantes de Israel. Y se están haciendo esfuerzos importantísimos de manera académica. Ya hay muchos judíos que están reconociendo los escritos del Nuevo Testamento como escritos judíos, ¿ok? Cosa que hace 500 años, hace 1000 años, esto era impensable. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día han venido cambiando las cosas y muchos judíos
están reconociendo los escritos del Nuevo Testamento como escritos judíos. Independientemente si consideran que Jesús o Yeshua, como lo llamamos, es el Mesías o no es el Mesías, muchos dicen, aunque no haya sido el Mesías, fue un maestro judío y por lo tanto tenemos que reconocerlo como judío, ¿okay? Y sus enseñanzas y sus escritos. Hay un gran, teniendo esto en cuenta, y yo siempre lo recomiendo, un gran autor conocido como Mario Saban, ha escrito un libro fascinante, sumamente importante. Bueno, 2 libros que siempre recomiendo cuando hablo de este tema. Uno se llama El judaísmo de Jesús, de Mario Saban, El judaísmo de Jesús, y el otro se llama El judaísmo de San Pablo, ¿ok? El judaísmo de San Pablo. Estos 2 libros muestran la perspectiva de un judío al estudiar estos escritos del Nuevo Testamento, que tanto las enseñanzas de Jesús como las enseñanzas de Pablo son enseñanzas judías, ¿ok? Son enseñanzas judías. Y tenemos un gran rabino de acá de los Estados Unidos, el rabí Shemuel Boteach, escribió un libro llamado Kosher Jesus, ¿ok? Kosher Jesus. Y dice que Jesús es kosher. Aquí tenemos un judío escribiendo y te recomiendo el libro de Shemuel Boteach, un gran rabino de acá de Estados Unidos, y dice, Jesús es kosher. Jesús es kosher. Independiente que tú lo veas como Mesías o que no lo veas como Mesías, Jesús es kosher. Y por acá nos citan un poquito del Talmud. Y hay algo importante, ¿por qué? Porque el Talmud cita a un personaje llamado Yeshua, que lo han querido vincular con Jesús, pero que no tiene nada que ver con Yeshua ni con Jesús. Yeshua, según el Talmud, fue discípulo de Yehoshua ben Perachia, un rabino de la época griega, ¿ok? Y Yeshua era de la época romana, es decir, más de 100 años de historia lo separaba a Yeshua, el discípulo de Rabí Yehoshua ben Perachia, está separado históricamente por más de 100 años del Jesús histórico. Entonces, cuando dicen, no, que el Talmud dice que Yeshua fue un tal cosa, no, Yeshua era un discípulo de Yehoshua ben Perachia, de la época de los griegos, de la época cuando los macabeos, de esa época, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el Jesús histórico, con el Yeshua histórico que vivió en Israel en la época romana, no en la época griega. Entonces, estas son cosas importantísimas que tenemos que tener una mente abierta, una mente académica y estudiar estas cosas con la disposición correcta, ¿verdad? Para poder entender estos temas. Entonces, y lo que hemos dicho acá en varias ocasiones, respondiendo a tu pregunta, los escritos del Nuevo Testamento son escritos judíos, ¿ok? Son escritos judíos y tenemos que entenderlos como tal. De hecho, acá tenemos una obra que quiero recomendarte también, que se conoce como el Código Real, que si lo pueden ver acá, aquí dice el Nuevo Testamento, una versión textual hebraica, ¿ok? Y acá, el autor de este libro, que es mi rabino, por cierto, explica, imagínate, de todo este libro, nada más la introducción, te voy a mostrar un poquito para que puedas tener una idea. Todo esto, de este libro, el libro tiene este grueso, ¿ok? Y todo esto es la introducción del libro. Todo esto es la introducción del libro para que las personas puedan entender de por qué tenemos que llegar a la conclusión de que este libro, conocido en Occidente como el Nuevo Testamento, son libros judíos. Son escritos judíos, porque hablan de un rabino, ¿ok? Hablan de un rabino. Hablan de un judío que fue reconocido por las masas como rabino. Y todos lo seguían y lo llamaban rabino, ¿verdad? Y que enseñó siempre la Torá. Dijo, no piensen que yo venía a abolir la Torá, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Y le dijo a sus talmidim, si vuestra justicia no supera la escribe los fariseos, ustedes no podrán ser salvos.
y le dijo, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que guardar los mandamientos de la Torá, por más pequeño que sea. Como lo dice la Parashá Ekef, Eliam. Yeshua dijo, utilizando lo que dice la Parashá Ekef, que tenían que guardar los mandamientos pequeños y enseñarlos a otros para que pudieran ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas son importantes y que tenemos que hablarlas con una mentalidad académica, ¿okay? Con una mentalidad académica más que una mentalidad religiosa. No sé si te contesté, Guerrero, la pregunta. Sí, sí, pues gracias, estuve aquí atento, escuchando. Ahorita ya voy a regresar a mis labores, pero le agradezco el tiempo y espero pasar otro día por acá. Gracias, gracias. Yo también tengo que despedirme, también tengo que hacer un compromiso ahorita, pero gracias. Aquí estamos todos los días a esta hora de 11 de la mañana a 12 del mediodía y están todos bien recibidos, ¿ok? Y cualquiera que quiera siempre venir acá con nosotros, compartir, ¿verdad? En base al respeto y hacer sus preguntas, ¿verdad? Con muchísimo gusto estaremos contestándolas y estaremos allí pasando un tiempo extraordinario. Gracias a todos los que han participado. Shimon, si quieres dar un saludito, Shimon, Perfecto. para no despedir, Gracias. un fuerte abrazo, Guerrero, muchas bendiciones. Shimon, si quieres dar un saludo, ya que vamos a terminar el live del día de hoy, pero si quieres dar un saludo, Shimon, estás aquí arriba conectado, no te pudimos dar la palabra, pero si quieres darlo, aprovecha en este momento. Shalom, shalom, mi estimado rabino, maestro. Un gusto poder saludar nuevamente. Espero que esté bien y gozándome por la respuesta que le dio a nuestro amado, el invitado Guerrero. Y bueno, aprendiendo de cómo se debe contestar del respeto, de la tolerancia y como usted nos ha enseñado. Agradecido y saludos a todos. Y bueno, Haxamea Pesaj, nos preparamos, aquí estamos preparándonos ya con el Kiddush, con Manisewis, con las Maxó, y bueno, Baruch Hashem, mi rabino. Baruch Hashem, nos alegra en gran manera que puedan estar allí con todas las cosas para Pesaj, a pesar de las dificultades. Ya vienen tiempos mejores con la ayuda del cielo. Baruch Hashem. Sí, así todavía hay razonamiento de luz, pero bueno, en el Eterno nos gozamos y bueno, emulamos ese primer Pesaj de nuestro pueblo y de verdad hoy en día nos parecemos a ese contexto más que nunca nosotros como venezolanos. Baruch Hashem, mi rabino. Baruch Hashem, Chag Sameach Pesach, muchas bendiciones, gracias a todos. Miriam, un fuerte abrazo. Amado Jaín, Dodí, un fuerte abrazo. Nuestro líder Shimon, un fuerte abrazo. Saludos a todo el grupo, a todo ese grupo maravilloso allá en Barquisimeto, muchas bendiciones. Saludos a Vane, muchas bendiciones. Ribono Shalom pueda bendecirte. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que escribieron, gracias a todos los que dieron tactá. Bueno, mira, en un momentico llegamos a los 14K. Si hubiésemos iniciado desde el principio, hubiese sido maravilloso, pero bueno, llegamos a los 14K y es una gran alegría. María León, muchas bendiciones, saludos a tu esposo, Francisco, que estaba por allí, y bueno, Shalom pueda bendecirle. Pesa, Kasher, Besamea para todos, y nos estamos hablando, muchas bendiciones del Altísimo, y Hashem les guarde en todo momento. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones.